Grabando. Listo. Buenas noches, bienvenidos a las personas que nos acompañan, tanto a través de la plataforma Zoom en este programa especial que vamos a tener en los próximos minutos, como a las personas que nos están viendo a través de las plataformas de Sistema Informativo Plex. Gracias a Carolina, Tadeo y Fernando que se han sumado a esta charla. Y el objetivo principal de esta plática en especial es contar experiencias, hablar un poco sobre cómo están viviendo cada uno de ustedes la, la cuarentena o el encierro o no sé, como el lockdown que le dicen en Estados Unidos y qué les ha representado, es decir, emocional, físicamente, familiar, desde todas las perspectivas, cómo lo han vivido, y es lo que me gustaría que compartieran con nuestro público para pues tener más o menos un panorama de qué está pasando, ¿no? ¿Cómo lo estamos llevando? Porque le decía hace un momento a Carolina que hay personas que son un poco más paranoicas que otras, por ejemplo, a la hora de salir a la calle, que van con cubrebocas N95, mascarilla, guantes, gorro y de todo, y llegan y se bañan en Lysol, etcétera, etcétera. Y otros que son más relajados y otros que realmente como que ni les importa. Y hay de todo, ¿no? Entonces, platíquenos cómo ha sido su tiempo en casa, si están en casa o si están teniendo que salir a trabajar. Comenzamos, Carolina. Adelante. Sí, ¿Se gracias. pueden presentar al inicio, por favor? Sí. Ok, bueno, yo soy Carolina Álvarez, soy investigadora en CISESE y sí estoy cumpliendo la cuarentena en mi casa. Afortunadamente, tenemos la oportunidad de estar haciendo prácticamente todo el trabajo de escritorio vía remota. El CISESE nos proporciona un VPN con el que podemos conectarnos a todos los servicios. Y el trabajo experimental, eso sí tuvo que detenerse. Yo estoy en el Departamento de Innovación Biomédica y, por ejemplo, tengo un estudiante de maestría que ahorita sus experimentos tuvieron que parar, ¿no? No hay manera de que los haga. Lo único que está activo en CISESE son las actividades esenciales y mucho de eso ahorita está enfocado al diagnóstico del COVID. No sé si sabían, pero CISESE está participando en esa parte en colaboración con el sector salud. Y también otras áreas, aparte de biomedicina, están participando en la creación de, por ejemplo, prototipos de respiradores, superficies antivirales, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las prioridades ahorita en CISESE de trabajo experimental. Yo sí estoy en mi casa, las juntas que tengo de, por ejemplo, de comisiones que tengo dentro de CISESE, las hago desde aquí. He estado usando el Zoom, el Blue Jeans, que es una plataforma que tiene telemática ahí en CISESE, y el Google Hangouts, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo. Todas las juntas son por aquí. El avance de tesis de mi estudiante fue por aquí. Ya se están programando exámenes de grado virtuales, que esto es algo nunca se había visto. O sea, se está adecuando, ¿no? La institución a la nueva normalidad. Y he estado en eso. Por otra parte, pues he tratado de mantener, y qué bueno que está aquí Fernando, de mantener la parte física, ¿no? Yo me gusta mucho hacer ejercicio, entonces gracias a que el gimnasio en el que estoy ha mantenido sus clases en línea, que es una súper buena idea, pues he podido seguir ejercitándome, ¿no? Eso es algo para mí súper importante, ya que no puedo salir a caminar ni a ir a la playa, que es algo que disfruto bastante. Entonces he estado tomando las clases de barré y de pound en línea y me mandé a poner una barra en el patio y estoy ahí practicando. Y pues, ¿qué más hago? Pues he intensificado mis hobbies. Me gusta mucho dibujar, colorear. He leído un montón de libros que me habría tardado un año en leer y ahora ya los acabé, ¿no? De hecho, hoy acabo de terminar otro. Entonces, pues la verdad, a mí sí estoy siguiendo la cuarentena, solo salimos como una vez a la semana por mandado. Y ya, o sea, realmente sí, y no de paranoia, pues realmente no lo esencial, nada más salimos, gel antibacterial, regresamos, lavarnos muy bien las manos hasta los codos
y pero ya, ¿no? Nada de bañarnos en Lysol ni nada de eso. Ok. ¿Qué cambios has sentido? Es decir, ¿cuáles son como que los puntos en los que has dicho, ah, caray, esto sí es bien diferente, y si han sido positivos o negativos? Pues es muy diferente. El solo hecho de ir a comprar comida ha cambiado mucho, ¿no? Para mí es positivo porque a mí nunca me gustaba que la gente estuviera muy cerca de mí cuando estaba haciendo fila. Entonces, la verdad me gusta que ahora obliguen a la gente a estar como a 2 metros de mí. Qué lástima que tuvo que ser por esto. Pero bueno, entonces también me gusta que en las cajas ahora tienes tiempo, ¿no? De guardar tus cosas porque obligan al siguiente cliente a permanecer atrás. Me tardé mucho más haciendo un mandado que en otras ocasiones, ¿no? Sí. No sé si sea la presión de que tienes que hacer todo rápido. Pero pues realmente como no hemos salido mucho, yo creo que el cambio más drástico para mí es no poder salir como a caminar, ¿no? Que era algo que disfrutábamos bastante, como salir al malecón, simplemente comprar un café, ir a caminar, algo así. Eso sí es lo que más extraño. Y también, la verdad, ir por tacos. Extraño bastante ir por unos tacos, Lo he pero escuchado mucho, Eso es lo máximo. los tacos, Sí. sí, Le estoy de acuerdo. Damos la bienvenida a Nirvana Rivera, quien se está sumando aquí a la Hola. transmisión. Nirvana, Hola, ahorita hola. a platicar Hola. un poquito. Estamos ya iniciando justamente, estamos grabando esta transmisión para retransmitirla en Facebook y en YouTube. Y pues bueno, vamos ahora, no sé, Tadeo, si podemos conectar por ahí, porque tú eres psicólogo. Hola, Yesenia. Hola, ya te escuché. Dije, esa voz yo la conozco. Estoy en todas partes. Así apenas nos saludamos, bueno, sí tiene efectos, hablando con Tadeo, en el aspecto psicológico, justamente, por ejemplo, ahorita el saludo a distancia, pues no se siente como cuando saludas o de mano o de abrazo, ¿no? Eso está afectando a las personas, por ejemplo, en mi caso, de no poder ir a ver a mis papás, pues, tenerlos que saludar desde la reja o desde la ventana y platicar con ellos así de lejecitos, nos es muy extraño para nosotros. Entonces, ¿cuál ha sido lo que has visto tú y lo que has vivido durante estos días? Platícanos un poco. Ok, muy bien. Pues a título personal, ya como Tadeo, independientemente de la profesión, pues sí he pasado por etapas, ¿no? Al principio como el desconcierto, como el no puede ser no se va a prolongar tanto y demás. Después el asimilar y el duelo de la libertad y la autonomía, porque pues aunque sea por conciencia y decisión propia, pues sí es como despedirte de ciertas cosas, ¿no? Implica un duelo y una dinámica que ya se viene generando, entonces sí un desconcierto, pero también cierta paz, cierta tranquilidad al retomar otras actividades, como bien decía aquí mi compañera, que tiempo atrás había dejado por falta de tiempo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música y tenía años musical, estudié empecé hace muchos años el piano, algunas, y me genera mi satisfacción, genera mucha alegría también, y veo que muchas personas están optando por eso, por retomar todo aquello que se había dejado por cuestiones de tiempo. Y cómo lo veo, bueno, sí estoy respetando la cuarentena, sí la estoy siguiendo. Ahorita me dedico a la consulta privada. Ahorita pues, muchos de mis pacientes migraron a la opción de la videollamada y ahorita trabajo como director de CONALEP, de la preparatoria, y sí nos han proporcionado la facilidad de hacer todo el trabajo desde casa. Tenemos videollamadas todos los días, estamos en constante comunicación con jefes de grupo, padres de familia y demás, pero sí nos han permitido este formato, salvo nada más para lo indispensable. Y desde el punto de vista psicológico, pues sí, esto que preguntabas precisamente del contacto físico, pues hay estudios importantes que hablan de la importancia del contacto físico, incluso a nivel no solamente emocional, sino a nivel de salud
física, porque se elevan las defensas cuando tenemos contacto físico con personas con las que nos genera un gusto hacerlo, ¿no? Nuestros papás, nuestros amigos, nuestros hermanos, alguien que hace mucho tiempo no vemos y que lo vemos y lo saludamos con la mano o hay contacto físico, liberamos sustancias, neurotransmisores en el cerebro que nos ayudan a mantenernos con motivación, con alegría, con ánimos. Y uno de los factores ahorita que ha influido en aumentar la ansiedad de muchas personas, aparte de la incertidumbre y lo incierto que se ve el plano a futuro, es también esta falta de contacto, por ejemplo, con el sol. El sol hace que liberemos neurotransmisores encargados de la alegría, de la felicidad, de la motivación y ciertas vitaminas, ¿no? Como la vitamina D, Sí. que son muy importantes durante todo este proceso, pero a nivel psicológico, la falta de luz, la falta de contacto físico con nuestros seres queridos, hace que esos niveles bajen. Aunado a la incertidumbre de no saber qué va a pasar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 2 semanas. Entonces, algo que yo siempre le recomiendo a las personas, cuando no hay certidumbre, cuando las cosas no las puedes tú predecir o controlar, y estás muy impuesto a predecir y controlar lo que va a suceder, tanto en tu empresa, como en tu casa, como con tu familia y demás, ni siquiera la vida misma ahorita podemos como predecirla o pronosticarla. Entonces, siempre yo sugiero que lo que esté en tus manos predecir sea predecible. Es decir, que hagan las personas un plan, una rutina, porque eso le da estabilidad al cerebro. Eso es muy importante porque nuestro cerebro necesita certidumbre de lo que va a ocurrir. Y si no se la podemos dar en los ámbitos, los ámbitos de la salud, de la economía y demás, por esa situación de la contingencia, sí le podemos dar una certidumbre de qué va a pasar en las siguientes horas. En las siguientes horas voy a ser mandado, en las otras limpiar, en las otras leer un libro, en las otras abdominales, en las otras llamada a mi papá. Que estén agendadas porque la certidumbre del tiempo le da a nuestro cerebro tranquilidad, la tranquilidad que no le podemos dar por la situación de la contingencia. Qué interesante y sobre todo que lo que mencionas tiene que ser como que todo bien balanceado, ¿no? Es decir, porque yo aquí anoté algunas de las cosas así como que lo que más ha cambiado, por ejemplo, la comida, qué comemos, cómo comemos, el ejercicio. Ahorita platicamos con Fernando, que ha sido muy insistente en el tema, ¿verdad, Fernando? En el tema de la playa. Ahorita me gustaría que platicaras también las lecturas. Vaya, ahorita con lo que menciona Carolina de que ha hecho cosas que tenía y que quizá le hubieran tomado un año, como por ejemplo leer X número de libros, quizá otras personas también están haciendo cosas que no habían podido hacer por su trabajo y a lo mejor tenemos redescubrimientos de vocaciones de un montón de gente que se va a dar cuenta que lo que hacía en su trabajo realmente no le gusta y lo que está haciendo ahora en cuarentena sí le gusta. Fernando, platícanos sobre el tema de lo que has vivido tú y lo que has sentido. Tú que eres una persona muy apegada al tema del ejercicio físico, pues seguramente has captado varias cosas interesantes. Muchas gracias, Ricardo, a los compañeros que también están en esta situación de aislamiento social. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que estamos sufriendo una pandemia en materia de salud pública, económica, pero a mí me preocupa muchísimo más en la parte racional. Básicamente nuestra fuente de información son las redes sociales. A mí me da mucho gusto ver que tenemos en esta transmisión a una investigadora, a un psicólogo responsable también de la política educativa en nivel medio. En alguna medida, la parte racional debemos de discernir, ¿no? Porque hay una gran cantidad de información que nos llega, información que muchas veces no filtramos y que no sabemos qué tan cierta es, qué tan veraz es. Y bueno, esto digamos que le abona a la incertidumbre que bien decía Tadeo y a todas estas situaciones, la emisión de neurotransmisores, de hormonas como el cortisol. Y de todo esto, el ejercicio físico es un potencializador del sistema inmunológico. Ahora, previendo que no te has enfermado, que eres una persona que no contraes todavía este virus SARS de COVID que te genera la enfermedad de COVID, bueno, hacer ejercicio físico potencializa el que tengas más glóbulos blancos. Entonces, si no te has enfermado, pero si ya te has enfermado y eres una persona que puede tener síntomas, aunque sea asintomático, pero que te empieza a dar sintomatología,
y vayas a parar al hospital, pues tener un corazón sano, tener una potencia respiratoria sana, te va a ayudar a recuperarte. Entonces, por donde lo veas, hay beneficios múltiples de hacer ejercicio. Estamos viendo que generalmente las personas que están teniendo complicaciones son personas que tienen enfermedades crónicas o degenerativas, también denominadas comorbilidades, ¿no? Que es, digamos, una enfermedad paralela a esta enfermedad de déficit respiratorio y que complica. Si obviamente tú tienes obesidad, hipertensión, que el grosor, el diámetro de tus arterias ha disminuido porque está llena de capa de grasa, de lípidos, y obviamente pues necesita pasar sangre al cerebro, al corazón, a todos los músculos, y digamos que tienes deficiencia para poder ingresar oxígeno y que ese oxígeno se incorpore a la sangre, pero ahora el diámetro de tus arterias se ha disminuido porque eres una persona que come demasiada grasa, que no hace ejercicio y una persona sedentaria, pues el problema se agrava en demasía, ¿no? Claro. A mí me preocupa mucho el tema racional. Déjame decirte algo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en contra de que las playas se hayan cerrado. Estoy totalmente en contra. Déjame decirte por qué. No se trata de una mera suposición. Yo creo que el problema principal tiene que ver con un tema de cultura. Una cultura del respeto a las indicaciones o a la norma. Porque el diámetro de las moléculas más, digamos, el otro diámetro, que es el diámetro de esparcimiento, cuando uno estornuda, cuando genera una exhalación, cuando hay una sudoración, este goteo de moléculas, el diámetro en el que se puede dispersar es sumamente fácil de que quede en una capa muchísimo mayor de aire en ciudades que se encuentran a nivel de mar, como es el caso de Ensenada. Entonces yo creo, y lo tengo que decir, creo que salir de tu casa y vivir en términos generales es una situación de probabilidades. Tú sales de tu casa y puede ser que te choque una persona que va en estado de ebriedad, puede ser que simplemente suceda un siniestro, etcétera, etcétera. Yo creo que hay mayor probabilidad al ingresar tu contraseña en el artefacto del cajero automático, que es de plástico y que el tiempo de vida en ese virus puede llegar a ser hasta de 48 horas, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, que si sales a correr a un lugar donde estés aislado, puede ser un cerro, puede ser la playa, donde a 50 metros en diámetro o en radio de ti no haya absolutamente nadie. Yo quiero decirte también, Ricardo, si me lo permites, que los negocios están sufriendo, es sumamente complejo para quienes tenemos, por ejemplo, gimnasios, hemos visto reducir. He tenido la oportunidad de platicar con varios gimnasios y han visto reducir en casi 80, del 75 al 80% sus ingresos. Sin embargo, los egresos pues, se siguen dando, las rentas, el pago de la luz, el pago del agua. No han habido subsidios, creo, gubernamentales que de alguna manera puedan ayudar a paliar esta situación. Y bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Contenido en línea, agradeciéndoles, está caro, agradeciéndoles mucho a los usuarios que han permanecido con los gimnasios, no nada más con el de nosotros, sino con los gimnasios en general, porque ciertamente muchos de ellos pagan por la instalación, por el equipo, por el sentirse acompañadas, por rodeadas, por tener un sentimiento de pertenencia grupal también. Todas esas situaciones de las cuales se adolece en esta situación de aislamiento social, y por ello pues hay que agradecerles, ¿no? Yo creo que la gente también ha sido muy colaborativa. Este tipo de situaciones sacan también aspectos colaborativos de las personas en términos general. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de hacer más productivos nuestros días. Yo también estoy leyendo, estoy aprovechando algunas series de Netflix. Salió la serie de los Toros de Chicago del 98, acaba de salir una del equipo de Barcelona. Leyendo un poquito, la lectura que en el día a día no se te facilita. Y lo más importante, creo que algo bueno que ha salido de todo esto es que ha habido como que una explosión de contenido, de valor, de todas las áreas del conocimiento. Eso es cierto, sí. Antes tenías que agarrar nada más el TED, ¿no? O alguna charla así, y ahora ya ves contenido en muchísimas áreas, contenido hecho por profesionistas, eso es importante decirlo, por profesionistas, que creo que para las personas que nos gusta culturalizarnos o llenarnos de asignaturas del ámbito general, pues es muy benéfico para todos, ¿no? Es muy cierto y sobre todo muchos también contenidos que en otras circunstancias serían de acceso limitado, ahora están abiertos, ¿verdad?
es decir, que se cobraban y que ahora no los cobran. Creo que hasta las películas del cine las pasaban a Netflix o algo así, estaba leyendo por ahí. Sí, muy interesante. Y bueno, vamos con Nirvana. Ahorita empezamos a rotar todos. Tiene el micrófono abierto para intervenir cuando gusten, ¿eh? Muy Nirvana bien. Rivera, a ver, platícanos. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo la has pasado tú en esta cuarentena? ¿Qué nos puedes contar? Primero que nada, buenas noches. Me están escuchando todos, ¿verdad? ¿O me escucho mal? Sí. Se escucha Bien. muy bien. Ok. Bueno, para mí realmente es una situación completamente nueva, o sea, creo que nadie de nosotros habíamos esperado algo a esta magnitud y es algo completamente, pues, muy difícil, ¿no? El estar encerrado con tu familia en tu casa no es tan sencillo. Creo que se han agudizado un millón los problemas familiares y es que estamos acostumbrados a veces de escaparnos con el trabajo saliendo de nuestra casa y ahorita pues ya nos quitaron el trabajo y nos encerraron y dijeron, órale, quédense allá adentro y es súper complicado pues a veces el llevar una buena comunicación con ciertos tipos de familiares, ¿no? Entonces, Hasta en mi memes han hecho caso, de eso, ¿no? De los gatitos peleándose así, ¿no? sí, no, es que sí pasa y tengo muchos amigos que se han estado peleando tanto con sus papás, con sus hermanos y todo y se agudiza, ¿no? Yo creo que también las personas que sufren de trastornos de ansiedad, aquí que está Tadeo, que me puede informar al respecto de, yo creo que este tipo de cosas se agudizan, ¿no? Estando encerrado, no sé si pase, porque en mi caso sí es así como que siento ganas de salir corriendo de mi casa. Sí, es que es por las personalidades, porque es lo que veo que hay personas que tienen una personalidad que hasta les cae bien, así como la cuarentena y el distanciamiento, y otros que son muy extremadamente sociales y que les gusta estar en bola y en fiestas y salir y acá. Híjole, pero eso se vuelve una pesadilla, ¿no? Claro, es completamente una pesadilla. Para mí lo es, porque a mí me encanta estar en mi trabajo, me encanta estar con mis amigos, salir, ir a la playa. Entonces, de repente que me encierren es como que horrible. Sí, ahí comentar un poco, ¿no? Primeramente saludar a Nirvana, que hace rato que no la veía, qué gusto saber de ti. Y Hola, cierto, hola. lo que comenta, mira, todos tenemos o rasgos de algún trastorno o tenemos un trastorno, ¿no? Todos no estamos exentos de nada de eso. Y de acuerdo a las características es como vamos a reaccionar a una situación como esta, de cambio. Por ejemplo, las personas que padecen trastornos de ansiedad o que manejan una ansiedad excesiva, ¿qué es lo que pasa con ellos? La ansiedad es un exceso de futuro. Es decir, las personas están pensando, yo siempre les digo a mis pacientes, están pensando en el y si pasa esto, y si se cae, y si no llega, y si me enfermo, y si le pasa algo. Entonces, ahora que viene esta situación, pues más supuestos, ¿no? Porque si una característica tiene la pandemia ahorita es los supuestos. Podemos llegar a este grado, puede no alcanzar los respiradores, puede que no alcance esto, puede que te contagies, puede que contagies a otras personas. Entonces, todo es a base de supuestos. Entonces, las personas que viven en los supuestos, es decir, las personas con mucha ansiedad, se aumentan esos supuestos y se validan y empieza a incrementarse y por eso los niveles de ansiedad aumentan. Ahora, podríamos decir, si alguien sale beneficiado aquí, podríamos decir que son las personas que tienen rasgos como más de conductas no sociales, ¿no? Como las personas que padecen de ansiedad social, las personas que tienen fobia social y demás. ¿Por qué? Porque ahora sí, con justificación oficial, se aíslan, ¿no? Y menos personas lo buscan, menos lo frecuentan. El home office, pues, es un boom para ellos porque están solos, no contactan con nadie más y demás. Entonces, va a tener mucho que ver con los rasgos de personalidad que nosotros tengamos, pero sí, definitivamente, las personas que tienen estos rasgos ansiosos o las personas que tienen obsesivos compulsivos, por ejemplo, puede ocurrir que, por ejemplo, las que están enfocados a la limpieza obsesiva de todo lo que tocan, ahorita todos tenemos, digamos, esas características, pero una de dos, o las validan y dicen, ven, tenía razón yo, todo tiene que estar perfectamente desinfectado, o bien aumenta estos rituales de estar limpiando y limpiando y limpiando, y ahí es donde se da un desgaste, ¿no? Tanto emocional, tanto como económico. Me gustaría saber cómo lo están haciendo todos con sus amigos. No sé si frecuentaban mucho sus amistades, tenían algún grupo, un club o algo con quienes se reunían.
¿Cómo ha pasado eso? ¿Quién pudiera comentarme? En cuestión de amistades. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, pues para ahorita solamente grupos de WhatsApp, grupos de Messenger, pero yo, por ejemplo, soy vocalista en una banda, entonces, pues obviamente no estamos ensayando ni nada y es algo lo cual nos tiene súper frustradísimos a todos porque pues canalizamos muchas emociones pues en tocar, ¿no? Entonces, es súper difícil y no es lo mismo, obviamente, tener a una persona enfrente de ti. Sí, hay trabajos que sí te permiten hacer este tipo de videoconferencias, trabajar a distancia, pero hay otros que definitivamente no se pueden, ¿no? Y creo que esos son los más difíciles, las personas que realmente necesitan esa interacción. Hablando del deporte, por ejemplo, los futbolistas o los basquetbolistas, bueno, todos los deportes de conjunto, pues imposible ahorita, no hay manera. A menos que se pusieran en cuarentena todos los del equipo o 14 días sin contacto con nadie y ahora sí vamos a jugar sin contacto con nadie, ¿no? Está muy difícil. Carolina, en CICESE también debe haber muchas situaciones en las que realmente nos tienen que estar presencial los Sí, investigadores, ¿no? sí, cuando los experimentos dividieron los experimentos en dos tipos, ¿no? Los experimentos urgentes y los no urgentes. Entonces, si tenías un experimento, por ejemplo, que implicaba animales o células vivas, bueno, estoy hablando de mi área nada más, Sí. entonces ese experimento se considera esencial porque pues no puedes dejarlos solos. Sí, unos Y esos, tiburones hay que los dejes sin comer, ¿no? los tiburones, las ratas, los ratones, células. Bueno, las células sí se pueden poner a dormir, ¿no? No hay tanto problema. Pero, ajá, o sea, la gente que está cuidando el bioterio, por ejemplo, tiene que estar yendo, obviamente, cada tanto tiempo para alimentarlas, limpiarlas el acerrín y todo esto. Entonces, los técnicos, por ejemplo, están ahí casi todos los días en turnos. Lo que se está haciendo es, la gente que tiene que ir a hacer experimentos, al menos en mi departamento, se turna para que no haya más de, no sé, creo que son 3 personas por turno. Entonces, la otra vez que yo tuve que ir al laboratorio me encontré a 2 personas, ¿no? Y yo llegué a dejar algo, a recoger un reactivo, algo así, y había solo 2 personas y estaban separadas, ¿no? Sí. Hay gel antibacterial por todas partes. Muchas de las cosas que hacíamos en el laboratorio para mantener la asepsia, pues bueno, se siguen haciendo, nada más se reforzaron. Y obviamente hay mucha actividad en el sentido de que, como te mencionaba, pues se está ayudando al sector salud, ¿no? Y Salud está mandando muestras al CICESE. Entonces, pues realmente no ha parado por completo. Sí. Pero solamente experimentos de ese tipo. Tristemente, a mi estudiante no se le permitió que iniciara unos experimentos que tenía pendientes porque no eran con animales y no estaban, digamos, ya iniciados, ¿no? Exacto, entonces el problema con esto, y es algo que a todos nos tiene ahí en el área de ciencias bastante nerviosos, es que, o sea, tenemos que parar y obviamente entendemos la situación y yo entiendo, yo le dije a mi estudiante, pues sabes que espérate, pero el problema es que parece ser que CONACYT, que es el que nos paga a nosotros, no para. Entonces la beca de mi estudiante y de todos los estudiantes se va a terminar en agosto. Entonces a ellos les dejan de pagar en agosto. Van ni a la mitad. Exactamente. Entonces, de los 5 objetivos que tienen, han cumplido, ponle 3, iban bien, y ahora con esto pues están atrasados, ¿no? Y es algo que está totalmente fuera de nuestro control. Sí. Entonces, sí es algo que nos tiene, pues bastante preocupados. No sabemos exactamente cómo lo vamos a resolver. Sabemos que seguimos trabajando en eso. Como les decía hace rato, seguimos en reuniones constantes. Yo soy parte del consejo del posgrado y seguimos haciendo reuniones también así en Zoom para ver cómo le hacemos para sacar a estas generaciones, ¿no? De doctores y de maestros en ciencias, porque pues la ciencia no va a parar y, más importante, el CONACYT sí les va a dejar de pagar. Entonces hay que cuidar pues a la mano de obra científica, ¿no? Afortunadamente a nosotros pues sí nos siguen pagando, somos asalariados, pero pues la verdad los que se avientan la labor experimental son ellos, ¿no? Son los estudiantes. Entonces, pues sí está mucha incertidumbre en ese sentido. Otra cosa que me gustaría aquí comentar es cómo, pues ustedes ya han de saber, ¿no? Que se le quitó muchísimo dinero a la ciencia.
Bueno, nunca ha habido suficiente en este país, pero bueno, hemos sufrido un golpe bastante duro en este sentido. Y ahora de repente empiezan a salir convocatorias urgentes, ¿no? De qué pueden hacer para enfrentar esta crisis del COVID. Y nosotros estamos pues tratando de sacar proyectos súper rápido para mitigarlo, ¿no? Pero un proyecto científico no se hace en un mes, se hace en meses, años, etcétera, ¿no? Entonces también seguimos metiendo convocatorias para bajar fondos, pero pues estamos trabajando en condiciones subóptimas, ¿no? Todos, pero seguimos trabajando, o sea, el semestre está, la gente está dando clases en línea, igual que en la UABC, igual que en muchas preparatorias, igual que en todos lados, el posgrado en Ciencias de la Vida en el que yo, al que yo pertenezco, sigue, y las clases están en línea y los muchachos están ahí, hay seminarios, nada más que todo pasó a ser virtual. Ok. Fernando, ahorita que hablaba de lo de las becas, también se afecta mucho en el deporte lo que más sufrimos o que vimos que sufrieron mucho los deportistas que se habían preparado para los Juegos Olímpicos en Japón. Recuerdo que habíamos llegado a chatear cuando apenas venía lo de la pandemia y si se irá a cancelar o no se irá a cancelar los Juegos Olímpicos y pues, se canceló, ¿no? Luego vimos hasta al deportista ese que se puso un tatuaje ahí de Tokio 2020 y les afecta muchísimo, la cuestión económica está pegando muy duro, el salir es bien peligroso ahorita, sobre todo ahorita que estamos en fase 3, hay compañeros reporteros que ya resultaron positivos, tenemos un chat por ahí donde platicamos distintos reporteros que estamos en Baja California y uno de ellos ya dijo, sabes que ya me tuvo que encerrar, afortunadamente sus síntomas no son graves, pero se tiene que quedar resguardado el reportero y pues los reporteros es trabajo de los esenciales, clasificado como trabajo esencial, el salir y cubrir las noticias, pero eso implica ponerse en riesgo. Veamos también la situación que está pasando con el tema de las maquiladoras y esta carta que vimos circular del Congreso o de los senadores en Estados Unidos refiriéndose a que México aclarara por qué, cuál es la industria esencial y la no esencial para que pudieran regresar a trabajar las industrias, las fábricas, las maquiladoras, porque sus cadenas productivas estaban viendo afectadas. Y de aquí que se abrió, que vámonos un montón, no sé si casi la mayoría de las industrias en Tijuana, a regresar a trabajar en plena fase 3, una situación bien delicada por la cuestión de la exposición que van a tener las personas. Entonces estamos viendo como que un montón de cosas, como decía Tadeo, hay mucha incertidumbre en toda esta situación y un riesgo real. Yo he visto cada vez más en los contactos que tengo en redes sociales, alguien que dice, ¿sabes qué? Ya se enfermó mi tío, o ¿sabes qué? Falleció un primo o una prima, y empezamos a ver más historias y más historias de esto que en algún momento quisimos imaginarnos, ¿no? Ojalá y fuéramos inmunes los mexicanos al COVID, pero pues no somos inmunes y sí está pegando fuerte. No sé, Nirvana, ¿has visto tú también del lado artístico? Es también súper importante para la cuestión emocional el que los artistas estén activos. Hemos visto cantantes y grupos que a través de sus celulares hacen ahí algunas presentaciones y eso. No sé cómo han visto ustedes, si han buscado alternativas de mantenerse vigentes de alguna manera. Fíjate que yo creo que en lo musical es un poco más difícil porque la mayoría de mis amigos que son músicos pues se dedican a tocar en bares, en fiestas y cosas así, reuniones sociales las cuales ahorita pues no se pueden, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pues lo único que hacen es subir videos tocando, pero no es lo mismo, no es fuente de dinero, pues, y Claro. realmente no trato de no sacarles mucho el tema porque ya sé que van a empezar a rodar las lágrimas y mejor les saco la vuelta. Sí. Y lo hacen nada más por ayudar, ¿no? Por hacer sentir bien a alguien, pero no les Sí, está generando claro. ingreso. Es que yo creo más que nada que es la forma en la que ellos tienen para desahogar su frustración. O sea, yo también de repente agarro mi teclado y empiezo a tocar y cosas pues para sacar tanta emoción que a veces uno se guarda
y tanta frustración de estar encerrado, ¿no? En sus casas. En mi caso, por ejemplo, no estoy en la ciudad, estoy en las afueras, entonces lo que hago es irme a correr al cerro en las mañanas para distraerme un poco y tener actividades durante el día, o sea, tengo un buen espacio para estar afuera y sola. Entonces, Ahora sí es ventaja estar en la periferia, ¿no? sí, o sea, estoy en un ejido, imagínate, súper lejos. Ujú. Bien. Fernando, Tadeo, ¿tienen algún comentario en relación a esto? Bueno, oye, Ricardo, pues primero, es broma, ¿eh? Pero ahorita que comentaba Carolina lo del tema de la disminución de los fondos, pues yo escuché decir a la directora general del CONACYT que antes la ciencia neoliberal, ¿no? Ay, La ciencia neoliberal o la ciencia conservadora. Pero bueno, esa mira, gran no, polémica lo vimos. que precisamente ese punto es bien importante, porque estamos viendo, tú hacías la pregunta de qué actividades son esenciales, ¿no? Y habría que distinguir mucho entre la actividad esencial o no esencial y la industria, ¿no? La industria, si es esencial o no esencial, porque de repente tú ves actividades que, bueno, uno pensaría que son no esenciales, como la construcción del Tren Maya, ¿no? Dices tú, bueno, ahorita enfóquense en tener los ventiladores, las camas, a los médicos, al cuerpo de enfermeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay como que un debate sobre qué tipo de actividades. Estamos viendo también, hoy leí un posicionamiento de una serie de periodistas, incluido tu persona, ¿no? Que están haciendo un posicionamiento. Y bueno, hay actividades que parece que están reaperturándose también. En Estados Unidos, por ejemplo, yo leí un comunicado donde van a ser 3 fases con una periodicidad prácticamente de 14 días. Y en el caso de los gimnasios o los centros de instrucción física, los están considerando para la primera etapa, ¿no? Obviamente, que si en un espacio tú tenías a 20 personas, pues ahora te dejarán tener a 6, ¿no? O a 8. Van a tomar medidas de distanciamiento, aún en el área de la práctica, medidas de sanitización, de asepsia, como mencionaba Caro también. Entonces, pues tiene mucho que ver. Ahorita hay un gran debate nacional, me gusta enterarme también de otros temas, hay un gran debate nacional sobre la posibilidad de agarrar fondos de otras áreas, aunque se han suprimido inclusive fideicomisos para hacerle frente a la pandemia. Y bueno, comentabas tú en el ámbito deportivo, hay países que están empezando a regresar, países que están, digamos, flexibilizando. Puerto Rico ya abrió sus playas, Australia abrió sus playas, pero obviamente solamente para hacer actividad física en una zona aislada, con situaciones también de mucho cuidado personal, no como un espacio público de esparcimiento donde te puedas quedar ahí de manera permanente o varias horas. Entonces, aquí lo difícil es el aspecto cultural, ¿no? El aspecto cultural. Y yo quisiera, si me lo permites, rapidísimo. Fíjate que cuando recién pasó todo esto, yo soy fan de José Saramago, me gustan mucho los libros, y hay 2 libros, uno se llama Ensayos sobre la ceguera, y el otro se llama Las intermitencias de la muerte, que te ponen a pensar sobre la actuación del ser humano en el ámbito personal y colectivo, derivado de situaciones totalmente anómalas, como es el tema de la pandemia. En un libro, dentro de un poblado, dentro de una ciudad, la gente deja de morir. La muerte dice, yo ya no voy a chambear aquí, ahí se ven, y bueno, colapsa el sistema de salud, porque ahora tienen muchos enfermos, pero no se mueren, ¿no? No hay un equilibrio entre los que sí salgan y los que se mueren. Entonces tienes mucho enfermo en etapa terminal o en estado vegetativo, pero que no se muere. El servicio de las funerarias no se mueren, pues no hay funerarias tampoco, ¿no? Entonces, y también se crea una especie de mafia donde fuera del poblado y si se muere, entonces si a tu pariente o al amigo o al familiar ya está en estado vegetativo y no lo quieres tener permanentemente porque no se va a morir, contratas un servicio que lo lleva a la frontera y cruzando ahí un pie, ahí sí se muere. Y en el otro libro también habla de cómo pues la gente deja de ver y cuando no hay cuando no hay vista, pues qué situaciones del orden social se suprimen y se convierten en un estado muy anárquico.
Entonces, todo esto pues, te hace pensar también, ¿no? En la convivencia, en qué servicios siguen siendo esenciales. Yo sigo insistiendo que el hacer ejercicio físico es esencialísimo. Ahorita, sobre todo por el aspecto de salud pública que tenemos los mexicanos, y bueno, yo creo que también las empresas se han dado cuenta que, aunque hayan sido consideradas como esenciales o no esenciales, tener trabajadores en buen estado de salud general, eso sí es esencial. Claro. Y cuando mencionas lo de las playas y lo del tema cultural, se me vino a la mente así, pensando, porque en Canadá, por ejemplo, en Vancouver, tienen ellos abiertas las playas con el distanciamiento y todas las medidas que son recomendadas por la OMS, ¿no? Para evitar, reducir al mínimo la posibilidad de contagio. Eh, pero es cultural, como dices, lo respetan y se mantienen la distancia. Quizá haya uno que otra persona que tengan que llamarle la atención, pero en general se sigue las recomendaciones. Pero en México, si dijeran aquí, ¿sabes qué? Se abre la playa, para que puedan, pero vayan con distancia, por favor, no se acerquen mucho. ¿Tú crees? ¿Crees que lo van a hacer? A mí se me hace que se van a ir corriendo todos con los niños y los perros a la playa. Las hieleras. Y las hieleras. Sí, a sacar todo. claro. Pues yo te platicaba, tuve la oportunidad de estar en Tokio hace unos años y el semáforo cuando está en rojo, o sea, no le andas volteando a ver si viene carro o no viene carro, o sea, está en rojo y está en rojo. Las escaleras eléctricas te dejan toda una parte del lado izquierdo. Si tú tienes prisa, está todo el carril izquierdo, ¿no? No hay dos personas platicando, obstaculizando la escalera. Entonces, es un tema, creo, netamente cultural. Y bueno, la autoridad entiende que la gente no entiende y pues a rajatabla, ¿no? O sea, aquí nadie bajo ninguna circunstancia y así se hace. Y yo quería terminar con un comentario. Lamentablemente aquí en Ensenada han ido en aumento los casos de personas, así lo dicen los registros de la autoridad. Pero también, la verdad que cuando escuchas ya las sirenas, pues ya no sabes si son las ambulancias o las patrullas, que ahorita también estamos padeciendo a toda la situación de la crisis económica, de salud pública y todos los problemas que tenemos, pues también hay una crisis de seguridad que ya en Ensenada ya escuchamos las sirenas y decimos, ¿ahora quién? ¿Verdad? Entonces hay que agregarle a todo eso como factores estresantes, ¿no? Sí, y quién sabe cómo le hacen, porque se supone que todos están en casa, no sé cómo le hacen. Y están matando ya no de a uno, de a dos, están matando a parejas. Que no era tan común ver, por ejemplo, que mataban a un hombre y una mujer juntos en un vehículo. Ahora sí lo vemos. En una calle, hombre y mujer juntos. En un vehículo, hombre y mujer juntos. Ahí enfrente de UABC también este incidente violento que pasó ahí. Sí lo estamos viviendo una situación de inseguridad muy delicada. Sin embargo, pues tenemos que buscar o de dónde nos podemos agarrar, ¿no? Para no hundirnos, Tadeo. Sí, mira, quisiera agregar algo de los efectos postraumáticos, ¿no? Obviamente, aunque va a haber personas que digan, a mí no me impactó tanto, pero sí, algo se quiebra, por lo tanto, hay un trauma. Y como efectos postraumáticos, si ahorita es difícil la cuarentena, también tenemos que empezar a pensar que el rehabilitarnos o volver a nuestra vida diaria no va a ser un proceso sencillo. ¿Por qué? Porque ya estamos entrando en una adecuación a este mundo del aislamiento y volver a echar a andar los negocios, volver a echar a andar nuestras rutinas, volver a echar a andar todos los procesos que traíamos ya estipulados, implican nuestra vida va a cambiar definitivamente después de esto. Entonces va a haber personas que tengan estragos de estrés postraumático, consecuencias de esto, y eso también habrá que valorarlo, habrá que revisarlo y en un caso dado, pues hasta tener la supervisión de un especialista, que sería muy importante en esos casos, ¿no? Y también aquí la situación de qué manera se están muriendo las personas emocionalmente hablando, cuando no tienes la oportunidad de despedirte, de hacer los rituales que internamente simbolizan mucho,
como el entierro, como el velorio, como el novenario para las personas que son católicas, el velorio con todas las personas, recibir abrazos, ver a las personas que se reencuentran en la familia, todo eso ya no se está dando, ¿no? Quien fallece por COVID-19 se incinera, se entrega después de la proceso de las cenizas, demás, o todo esto que hace que se pierda una parte importante del duelo. Entonces ahí también recomendarle a las personas que hagan sus rituales personales o a distancia, pero que ayudan a acomodar las cuestiones internas, ¿no? También aprovechar el espacio para comentar que vemos un grupo de psicólogos organizados ahí por Gaby Hurtado, tanatóloga, que estamos dando apoyo psicológico gratuito a las personas que trabajan en el sector salud, porque ellos están viviendo situaciones también muy importantes en cuanto a lo emocional, ¿no? Por todo el estrés que están viviendo y aparte, aunado todo esto de la ignorancia de muchas personas que está generando un rechazo hacia las personas del sector salud, ¿no? Las expresiones ofensivas en la vía pública y demás. Entonces, estamos brindando este apoyo también comunitario a las personas que trabajan en el sector salud por los índices de estrés que viven, porque ellos también, aparte de ser parte del sector salud, pues son personas y saben que cada vez que entran a su casa están vulnerando también la seguridad de sus familiares. Sí. ¿Por qué crees que hay todavía un gran número de personas que no creen que es real la existencia del virus? Ok, mira, yo creo que ahí a veces veo eso y como Tadeo me da coraje, ¿no? Y me da impotencia, pero por otra parte, viendo en las fases del duelo, hay una fase muy importante que es la negación y la que todos pasamos cuando tenemos una pérdida y consiste en buscar una justificación racional de esto que está ocurriendo para decir que no está ocurriendo. Y esas personas internamente lo que sienten es un miedo inmenso a llegar a convencerse de que es cierto. Por lo tanto, pasan por esta cuestión de la negación. Eso creo que puede ocurrir en muchas personas. Creo que realmente tienen un pánico tan fuerte que no se atreven a decir si existe, si es verdad y demás, y entran en una fase de negación. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues hay tanta desinformación y hay tanta saturación de información que ya no sabemos de a quién creerle. Usamos cubrebocas, no usamos cubrebocas, salimos, entramos, volvemos a trabajar, esto funciona, esto no funciona. Entonces, eso también es otro factor importante de analizar, el exceso de información en el que estamos sumergidos, la saturación informal e informal y la cuestión de la negación en las fases del duelo. Y aquí es donde entra lo que mencionaste, de tener una rutina en la que tengamos balanceados todas las necesidades por cubrir como personas, ¿no? Sí. Dedicar nuestro tiempo para cuestiones de lectura, de comida, de ejercicio, de algún hobby que tenga alguien en su casa y demás, bien estructurado. Sí, yo aquí recomiendo, mira, que hagan incluso en papel y lápiz una gráfica de cuáles son las áreas de tu vida, ¿no? Personal, espiritual, familiar, laboral, toda cultural, las áreas que para ti son importantes y empezar a asignarles un porcentaje para que veas cuál tienes más descuidada y empezar a hacer actividades en esa área para que haya un equilibrio. Yo creo que eso es muy importante y yo, la verdad, a título personal, ahorita he llegado a un punto en el que no me conecto tanto a redes sociales como lo hacía habitualmente y le digo a una persona, le digo, ¿sabes qué? Te voy a llamar una vez a la semana y dime, ponme al día de todo lo que está pasando, porque ya es demasiada información y todos tenemos como diferentes niveles, ¿no? De decir, yo puedo con eso y no me afecta, o llega un punto en el que ya me está afectando y prefiero que alguien me sintetice porque es demasiado, ¿no? En cuanto abrimos una red social, toda la información que nos llega. Sí. Otra de las cuestiones que me llamaban mucho la atención durante la pandemia que estamos viviendo es el de que no hay ni una sola bala que pueda detener esta realidad que estamos viviendo. Es decir, no es algo que se pueda combatir con armamento, ni con tanques, ni helicópteros, ni con toda esa imagen que ya no me ha tocado ver tanto, que y lo mirábamos con presidentes anteriores, toda esa parafernalia de las Fuerzas Armadas, haciendo exhibiciones de armamentos, de nuevos equipamientos de defensa y demás. Y lo que nos vino a poner en una situación crítica fue algo, pues, minúsculo, pequeñito, que no podemos ver. Y también a lo que voy es que eso nos debería llevar a repensar
la distribución de los recursos del país a qué áreas, ¿no? Em, la situación del narcotráfico, la existencia de una violencia generalizada en la sociedad mexicana derivada de pues, cuestiones económicas que tienen que ver con la lucha por el poder del tráfico de las drogas principalmente, ha llevado a que se pensara quizá que, o se quiero entenderlo así, de que por ahí era la ruta en la que se tenía que invertir más, ¿no? Pero ahora resulta que es en el tema de la salud, en el tema del deporte, en el tema de la ciencia, que son 3 áreas, La justicia social. la justicia social, son 3 áreas muy Yo creo desarrolladas. que sí, o sea, nada más quiere decir que yo creo que este es un momento como es un momento de crisis, como hemos estado diciendo todos, crisis en distintos niveles, es un momento de modificar prioridades, ¿no? De darte cuenta que era lo realmente importante en todos los niveles. Nos estamos dando cuenta que las cosas que creíamos que eran menos importantes de repente son así como súper top, ¿no? Ayer me parece estaba platicando con una exalumna también así por Zoom y me decía, ella es egresada de ahí del posgrado de CICESE, es maestra en ciencias, y me decía que le causaba mucha ansiedad y mucha incertidumbre cuando le decían que ahora todo iba a cambiar. Y yo le decía, pero es que no estábamos bien. Ajá. O sea, como sociedad yo creo que, hemos hecho cosas bien, ¿no? En el mundo, pero no estábamos como muy bien, hay mucha injusticia, hay muchas guerras, las cosas no están perfectas, ¿no? Entonces es un momento es un hito probablemente, o sea, realmente estamos viviendo un momento que nos saque el aire, nos quite el aire porque sí que es histórico, no se había visto algo así en más o menos 100 años, ¿no? Y nada más para hacer un comentario que a mí me parece curioso, hace rato que dijiste, esto es algo que no se resuelve con las armas, ¿no? Porque es un virus, o sea, es una cosita, es un virus de RNA, ¿no? El material genético que tiene este coronavirus es de RNA, ni siquiera tiene 2 hebras, es una sola hebra de material genético. Y a mí me da risa pensar que existe una teoría bastante fuerte de que la vida empezó como RNA, o sea, en el caldo primigenio, que la primera molécula que se formó fue una molécula de RNA, porque tiene actividad autocatalítica y se puede modificar a sí misma, ¿no? Entonces, es curioso como algo tan pequeño y tan insignificante y que ni siquiera tiene, que ni siquiera es muy tomado en cuenta tal vez, nos tiene en este predicamento como humanidad, o sea, nos está haciendo que repensemos todo, desde la economía hasta los servicios de salud, la ciencia y todo esto, ¿no? Entonces, así de frágiles somos realmente. Y es como, parece como una ironía, yo lo veo así como una Sí, ironía, como que algo tan simple y nos viene a sentar, nos están poniendo en nuestro lugar. En nuestro lugar, Sí. y a cada sociedad de manera distinta. Claro. Y no hay, aquí no la política, no hay discurso que se pueda defender, pues. Y finalmente, creo que sí, si algo positivo debemos sacar de esto es justamente el reestructurar nuestras sociedades y la forma en que operamos, y también ser un poco más humildes, ¿no? Con la vida. Sí. Y es muy paradójico esto que está pasando, ¿no? Pero fíjate, Ricardo, yo creo que la bala que tenemos es la ciencia y en eso hay que apostar todas y nuestra única esperanza, porque básicamente estamos combatiendo a un enemigo no tangible, no visible. Bueno, es el área científica la que va a poder salvar a todas las demás ramas, ¿no? Entonces, yo les decía de broma, en los gimnasios hay varias muchachas que elaboran CICESES como Caro, y les decíamos, la que encuentre la vacuna le vamos a dar toda la anualidad gratis, ¿no? La verdad es que a eso hay que apostarle. Entonces, de repente, cuando tú ves que los fondos para esas áreas, que son áreas, esas sí son áreas trascendentales de la vida pública de todos, porque se puede parar lo que sea, hasta el deporte puede pararse un rato y no pasa nada, pero el área científica, el área de la innovación,
A mí me encanta, hay un autor y un historiador que tiene dos libros, bueno, un par de libros muy buenos de animales a dioses, ¿no? Y luego el de Homo Deus. Y bueno, él habla un poquito del futuro y dentro de este futuro está, pues, estas batallas que vamos a tener con los virus, con las pandemias, con el ámbito de la salud pública. Entonces, la bala creo que va a ser disparada por un científico, ¿no? Ese es un área primordial. Y lo del tema de los Juegos Olímpicos, era imposible llevar a cabo un evento donde vas a tener más de 100,000 personas de deportistas, donde hay áreas comunes como la villa donde duermen, el comedor donde todos se alimentan. Imagínate los Público, aeropuertos, todo, ¿no? sí. Con el número de interacciones que hay de todo el mundo. De seguro alguien iba a llegar con el virus y luego se iban a contagiar un montón y se los iban a llevar de regreso en la maleta a todos sus países. Entonces, era prácticamente imposible, los juegos se postergan. Es muy difícil, porque imagínate un atleta, imagínense un atleta que durante 4 años ha invertido en promedio 6 horas diarias de lunes a sábado y que obtuvo su boleto y tiene uno de los boletos, es uno de los mejores 16 o 32 en el mundo. Es como En el mundo, es los como, boletos dorados como para ir estar en la antesala de un premio Nobel de alguna sí, disciplina y que te digan pues hasta el otro año, ¿no? Y más cuando algunos deportistas ya son longevos, cuando no saben cómo van a llegar con lesiones, con edad, con aburrimiento propio de entrenar tanto tiempo. En el próximo año que los Juegos se van a seguir llamando Tokio 2020, aunque van a ser en el 2021 por aquello del cuate que se tatuó 2020, se van a seguir llamando Tokio 2020, aunque van a ser el 2021, era imposible. El número de interacciones entre miles y miles y miles de personas así imposible iba al evento. sí. El aspecto artístico, y con eso me quiero ir con Nirvana, también creo que sí, muy importante, bastante importante, porque la ciencia va a resolver problemas, pero las cuestiones de nuestro espíritu las resuelve o las atiende el arte, las artes plásticas y la música y el canto y demás. También, y me ha llamado la atención, no he visto, fíjate, muchas expresiones artísticas, o no sé si ustedes han visto relacionadas con esto, con el COVID. Es que siempre cuando pasa algo importante, los artistas como que salen, ¿no? Y empiezan a realizar obras. Sí, es que yo creo que es un momento de suma inspiración, ya que están en sus casas. Es como que he visto muchos artistas que están sacando canciones relacionadas con lo del COVID y cosas Sí, así. sí te ha tocado ver. Entonces, como que están súper inspirados en su casa. Y qué bueno, tanto como dices tú, personas que se dedican a las artes plásticas y todo, o sea, tienen momentos de inspiración. O sea, se han de enfocar mucho ahorita en todo eso, ahorita que están encerrados en su casa, pues. Sí, y también la inspiración llega no nada más a los artistas, ¿no? También en la casa, vimos ese boom de los TikToks, que las mamás se empezaban a invadir el TikTok, que lo tenían regularmente controlado los jóvenes, y en otras redes sociales que hemos visto un montón de interacciones también, como que es una forma de sacar el estrés, ¿no? De relajarnos un poco, el empezar a ver no sé, como sketch de cosas, de bromas relacionadas con el coronavirus y demás. En todo el mundo, lo he visto, videos y memes y demás cosas. Porque han estado surgiendo tantos memes ahorita, pero que digo, puta, qué buenos memes están saliendo todo lo que da. Todos los días Nada hay más uno porque nuevo. la gente no tiene nada que hacer, la gente no tiene nada que hacer y dice, bueno, vamos a hacer un buen meme, ¿no? Sí, definitivamente. Y pues bueno, creo que aquí lo importante es que las personas que han tenido la posibilidad de quedarse en casa, yo sí he visto mucho realmente lo están haciendo lo más que pueden. El hecho de también hablamos hace unos días con el gremio restaurantero, de que los restaurantes, a pesar de estar o sin actividad o con actividad muy, muy pequeñita de pedidos en casa o drive-thru o de otras formas que le generan un ingreso, pero no suficiente,
a pesar de eso, están realizando obras de apoyo a la comunidad relacionado con el tema del COVID, ya sea de repartir despensas en comunidades vulnerables o buscar la manera de comprar mascarillas y equipamiento para las enfermeras y médicos que están combatiendo esto en los hospitales. Eso también es un aspecto altruista que me pareció muy interesante verlo en las personas, como que también nos sale eso, ¿no? El ayudar a los demás de alguna manera de donde, lo que esté en nuestras manos. Bien, pues para concluir entonces, me gustaría comentarios finales de su parte. Si quieres, Nirvana, algún mensaje que tengas para las personas antes de que nos despidamos. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo? Yo, por ejemplo, en lo personal, sufro mucho de trastornos de ansiedad, entonces realmente se ha agudizado mucho este tiempo todo esto, ¿no? Entonces, es como decía Tadeo hace rato. ¿El encierro? El encierro te afecta mucho y como dice Tadeo, se agudiza todo esto y es por el easy, ¿no? Y si nos morimos todos, así empiezo, ¿no? En pánico totalmente. Pero me gustaría decir a las personas que realmente hay que mantener la calma, hay que estar todos tranquilos, hay que tratar de llevarnos bien, tratar de distraernos, tanto haciendo ejercicio, comer sano, porque no porque estamos en la casa significa que nos vamos a atascar todo lo del refri, o sea, no, tranquilos. Entonces, pues distraernos con juegos de mesa y aprovechar más que nada el tiempo en familia que tenemos ahora, porque no sabemos si algún día vamos a tener el mismo tiempo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje para todos. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Con quién más nos vamos, Carolina? Pues yo nada más, sería una recomendación, nada más que yo en este tiempo he descubierto una plataforma, me imagino que hay muchas, pero es una plataforma se llama Skillshare y es básicamente cursos de lo que sea, ¿no? Yo ahorita estoy haciendo uno de como dibujo técnico, algo así que me puede ayudar luego para hacer mejores clases cuando dé cursos. Y hay clases de todo, ¿no? De cocina, de artes, de música, de todo. Y es una plataforma que puedes tener gratuito o pagar si quieres más cosas, pero pues está bastante bien. Y pues básicamente el mensaje es lo que dice Nirvana, ¿no? Que se aproveche el tiempo en lo que se pueda, ¿no? Los que tenemos el privilegio de poder estar en casa y hacer la cuarentena, que hagamos lo que podamos y que cada quien la libre como pueda, porque también existe esta presión de que no estás haciendo nada, entonces tienes que salir experto en algo. Pues no, o sea, a lo mejor tu manera de lidiar es... Sí, entonces básicamente es ser... ¿cómo se dice? Ando de pocha. Amable. Ser buena onda con uno mismo, paciente y que cada quien la libre como pueda, ¿no? Oye, ahorita que vimos a tu gatita en la cama. A la kiwi. ¿Cómo le ha pasado a tu gatita? Porque también las mascotas como que se han de sacar de onda. Sí hemos notado un cambio en ella, algo muy particular. Generalmente yo me iba al CISASA, ¿no? A trabajar y mi esposo se queda aquí. Él es el amo de casa. Y pues ella está acostumbrada a estar con él. Y yo llegaba y pues ya no estaba con ella, pero pasaba casi todo el tiempo con él. Y ahora que yo estoy aquí, se ha hecho, bueno, yo lo veo así, la estoy humanizando tal vez, pero la veo como más aprensiva. Y ahora cuando uno de los dos sale a hacer el mandado, se pone bien rara y nos trae su juguete. Es como que ya no entiende, pero ¿por qué no están los dos aquí? Entonces sí ha cambiado. Está como más mimosa. Más mimosa. Sí, yo creo que sí debe haber algún efecto en las mascotas, ¿no? Sí, se dan cuenta. Un área interesante de verlo quizá con alguien que sepa de etología, ¿no? De los animales. Sí. Bien, Tadeo o Fernando, ¿algún último mensaje? Bueno, sí, invitar a todas las personas que nos están viendo, escuchando, que no luchen por salir de la situación que están experimentando. Porque muchas personas, por ejemplo, dicen, me siento frustrado, no tengo que estar frustrado, no tengo que estar frustrado. Eso lo que hace es que se prolongue la frustración.
Más bien es, me siento frustrado, reconocer la frustración, darte el derecho de sentirte frustrado para que esa sensación salga y se libere, porque muchas veces las personas luchan, no quiero estar triste, no quiero estar enojado, más bien es darse el permiso de decir, ok, estoy triste por la situación, para que eso se desahogue y salga y no se reprima, que es lo que muchas personas hacen. Y pues quienes podamos, el mayor tiempo que podamos estar resguardados, hacerlo. Y ciertamente, como decían aquí los compañeros, la agenda es muy importante, desde la mañana hasta que anochece, aunque aparentemente tengamos una libertad de estar acostados o de hacer poco, es importante que nuestro cerebro tenga certeza de lo que sigue, aunque sea inmediato. Eso es lo que la procrastinación? La procrastinación, sí, es lo que usualmente nos lleva a pensar mucho y no hacer nada, ¿no? Híjole, me declaro culpable a veces de eso. Fernando. Yo pues agradecerles a ustedes y a quienes nos van a ver también. Primero que nada, si ibas al gimnasio y tu gimnasio sigue ofreciéndote servicios en línea, haz el esfuerzo por acompañarlo. Si tu restaurante favorito sigue ofreciendo alimentos para llevar y cuenta con todas las medidas posibles de sanitización, síguele consumiendo. O sea, trata de ayudar a que no se paralice más lo que ya está de por sí bastante paralizado. Número 2, haz actividades que le agreguen valor personal o colectivo a tu día a día. Yo, por ejemplo, bajé una aplicación que se llama Duolingo, no sé si será muy buena, muy malita, pero por lo menos eu falo poco portugués. Un poquito más que lo que no sabía, ¿no? Mi papá portugués nunca me enseñó y ahora en la aplicación ahí en una semana ya por lo menos me defiendo un poquito. Ya se y el tercer punto, entender que esto va a pasar, ¿no? O sea, en algún momento se encontrará la vacuna, en algún momento estarán las condiciones para que regresemos a la normalidad que teníamos anteriormente. Así que tener una mentalidad de que todo va a pasar, de que vamos a regresar en algún momento a abrazar a nuestros familiares, a estar cercano a nuestros amigos, a ser productivos laboralmente, aunque ahorita lo seamos, pero como lo hacíamos anteriormente. Y lo más importante, que esto también saca de alguna manera lo mejor de nosotros, nos permite innovar, nos permite crear contenido, nos permite apreciar más lo que antes teníamos a la mano o al abrazo y que ahora con la sana distancia no lo podemos tener. Entonces, esas cosas yo son los que les pediría. Número 1, traten de ayudar a otros ensenadenses, a la sociedad en general. Número 2, hagan actividades de valor. Y número 3, no se apliquen tanto. Esto también va a pasar, ha sucedido en otras ocasiones, otro tipo de catástrofes, otro tipo de situaciones complejas, y ya regresaremos todos a una situación de normalidad. Muchas gracias a todos. Esperemos que sí y que las cosas que tengan que cambiar cambien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues con eso concluimos esta transmisión. Les agradecemos mucho a Nirvana, Carolina, Tadeo, Fernando, el habernos dado sus comentarios. Muy interesantes las perspectivas de cada uno. Y también, pues, para las personas que nos están viendo, esperemos que algo de lo que se haya dicho aquí les ayude a sobrellevar, les ayude a entender un poco más cómo vivir en estos tiempos de coronavirus, que seguramente dejarán seguramente una huella que se borrará en mucho tiempo, si es que se llega a borrar esta huella de lo que nos ha afectado como sociedad en todo el mundo. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye. Saludos a todos, a todas. Buenas noches.